El siguiente programa puede ser visto por mayores de 12 años en compañía de adultos responsables. No contiene escena de sexo ni violencia. Llegamos a la hora de televisión de mayores consecuencias eternas. Algo en los eternos brazos. Escrito está. Un programa para reencontrarse con los principios perfectos de Dios, para restaurar la salud, la educación, la espiritualidad y la familia. Escrito está. El programa que ilustra en el conocimiento de la Biblia y sus profecías. Escrito está. Es el programa que exalta al Cristo Redentor y la justa y eterna ley de aquel que la escribió con su propio dedo y declaró. Primero, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Tercero, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Cuarto, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Quinto, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Sexto, no matarás. Séptimo, no cometerás adulterio. Octavo, no hurtarás. Noveno, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Décimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Bienvenidos. Siempre reposaré. Muy buenas tardes, queridos amigos, una bienvenida. Soy Jorge Luis Garay, como siempre agradecido con nuestro Padre Eterno por permitirnos llegar hasta sus hogares, entrar a sus mentes a través de la influencia de su Santo Espíritu, para que juntos abramos su palabra, para conocer lo que es verdad, para ser establecidos en esa verdad, para ser confirmados para su reino. Como Jesús le enseñaba a la gente de su tiempo, escrito está. Era la palabra autorizada de Dios la que abría o cerraba el cielo para los hombres, para los seres humanos a través de sus generaciones. Igualmente es hoy, nada ha cambiado, como el mismo Señor dice: yo, Jehová, no cambio. Las mismas exigencias de antaño son las mismas exigencias en hogaño para cada persona, para cada ser humano. No como ahora se dice, no, que eso fue en aquel tiempo así, no, que allá era así, que eso era una cuestión de cultura, que eso era una cuestión de retrógrado, que no había tal conocimiento como lo hay ahora. No. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Y el mismo Señor Jesús, ya pocos días antes de irse de este planeta, le dijo al mundo entero: cielos y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Tal cual están aquí, han sido, son y serán por la eternidad. Este será el libro de texto
de estudio por la eternidad para los redimidos. Aquí no hemos entendido absolutamente nada de lo que verdaderamente es comprender las Escrituras. El Señor dice que este será el libro de texto en la eternidad, en la eternidad. Así que gracias a Dios por su palabra, porque nos guía, porque nos da su luz, porque nos muestra las exigencias y las condiciones para morar en ese país mejor que Él ha preparado para todos los que le aman, le obedecen y le temen. Así que bienvenidos todos, y vamos a estudiar esta tarde acerca de lo que la secuencia que venimos estudiando acerca de los Estados Unidos y de la historia de actualidad en el planeta Tierra, siguiendo el patrón del hilo profético, es decir, lo que el Señor va mostrando a través de sus profetas de cómo será el final, está siendo el final de la historia de la humanidad, todos los ingredientes que involucran esa finalización del tiempo de la gracia para este mundo. Entonces, hoy vamos a estudiar acerca de cómo los Estados Unidos en este momento aparentan ser cordero, aparentan ser como un cordero, pero habla como dragón. Aparenta ser cordero, pero habla como dragón. Y eso es lo que estamos oyendo y lo que hemos oído de los Estados Unidos, porque ya han hablado como dragón y seguirán hablando como dragón hasta que, queridos amigos, venga lo que el Señor nos dice que ha de venir, y es la invalidación de la ley de Dios en los Estados Unidos, y por ende será el ejemplo para que el mundo vaya por ese mismo camino. Así que por todo eso les recuerdo que hoy es sábado, el verdadero día del Señor, el cuarto mandamiento de la santa y eterna ley de Dios, el séptimo día de la semana. Escrito está en Éxodo 20, 8 al 11. Hoy es sábado, la marca, la señal, la etiqueta de la creación del único Dios vivo y eterno que hizo los cielos y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Escrito está en Éxodo 31, 16 al 18. Hoy es sábado, el verdadero día para adorar al único Dios vivo y eterno. Escrito está en Isaías 66, 22 y 23. El sábado es el verdadero día del Señor. Es lo que nos revela la palabra, y es lo que nos revela la historia profética, y es lo que nos revela la historia que los hombres han hecho, y es lo que nos revela, queridos amigos, el Espíritu Santo a cada persona, a cada ser, en ese otro libro que Dios tiene, que es la naturaleza. Ahí podemos ver la obra de un creador. Así que Escrito está es un programa para pensar, para decidir, para vivirlo. Escrito está es un programa que no tiene ninguna afiliación religiosa o denominacional, ningún interés proselitista, político o comercial. Su único interés y propósito es el de motivar, avivar y despertar en los televidentes el deseo y la preocupación por la lectura de la Biblia, la palabra de Dios, en procura de recuperar nuestras raíces naturales en Dios, conocer el plan de salvación en Cristo Jesús y prepararnos para su inminente segunda venida. Por eso te envío gratis El conflicto de los siglos. Así es el nombre de este libro, pero su contenido es la historia profética desde el año 70 de nuestra era, con la destrucción de Jerusalén, hasta el último día que va a haber gente en este planeta. Aquí está toda la historia que ha sido desde el año 70 hasta la actual, y lo que viene es lo que nos revela el Señor. No estamos aquí a tientas, no estamos aquí por casualidades, no estamos aquí por circunstancias repentinas. No, en el Señor todo está calculado desde la eternidad, todo está, queridos amigos, dispuesto para que nosotros no estemos a tientas aquí. Sabemos qué es lo que viene, sabemos cómo entender que el día del Señor está
cerca por las señales de los tiempos, queridos amigos. Así que gratis te la envío y le recuerdo, papá, mamá, para que lean con los niños y los jóvenes el relato de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Aquí está el relato de cómo va a ser la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, el acontecimiento más terrible, más extraordinario que jamás vio ni oyó la humanidad. 24 horas dura el día de Jehová. El día de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo dura 24 horas. Así que gratis te lo envío para que lea con los niños, con los jóvenes, todo lo relativo, queridos amigos, a la historia profética, todo eso que estamos viviendo, todo eso que estamos oyendo, todo eso que la gente está viendo y que están asombrados, maravillados, llenos de temor ante el futuro, ante las perspectivas de lo porvenir, en la incertidumbre del mañana. Todo eso es lo que nuestro Padre Eterno quiere que entendamos y comprendamos en esta hora de crisis que el mundo está viviendo y que estamos prácticamente entrando en ese tiempo difícil en que la humanidad pues llegó a su punto de quiebre, como dice el dicho, de lo que vino sobre esta tierra y sobre este mundo. Entonces el Señor nos dice que desde el comienzo, desde el principio, todo está dispuesto por Él en su presencia, y encontramos nosotros hoy, ya en estos tiempos del fin, cómo hay un poder que se llama el imperio norteamericano, porque así es como el Señor lo revela en su palabra, allá en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 13, en el versículo 11, nos dice el Señor allí en su revelación y en su palabra de la siguiente manera. Oigan la manera como el Señor se revela en las profecías a través de sus profetas y cómo Él nos enseña. Él nos dice que la Biblia es su propio intérprete. La Biblia se enseña sola, ella sola se enseña. No necesitamos de exégetas, de hermeneutas, no necesitamos de intérpretes, no, ella solita se interpreta, y dice el Señor que la Biblia hay que entenderla literalmente, a menos, dice, que sea un símbolo o una figura que ella misma también nos las desencripta, como se dice por este tiempo, es decir, le quita todo el velo, nos revela qué significa esos símbolos. Ella solita lo hace y nos dice aquí, entonces, en el libro de Apocalipsis, capítulo 13, versículo 11, dice: después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Entonces, esta es una descripción exacta realmente de lo que son los Estados Unidos de Norteamérica. Miren lo que, como nos dice el Señor aquí en su revelación y en su palabra, cómo nos habla acerca de eso, ¿no? Dice que quiero leerles cómo la Biblia nos revela en las palabras inspiradas del Espíritu Santo esto. Dice aquí: casualmente el capítulo que se titula Los Estados Unidos en la profecía. Miren cómo nos dice aquí lo que significa eso, de que vi subir de la tierra una bestia que, dice aquí, tenía 2 cuernos, pero que hablaba como dragón. Mire lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra. Nos dice que es el símbolo apropiado y que ninguna otra nación, sino solo los Estados Unidos, pueden realmente cumplir con ese símbolo de llamarse la bestia, ¿sí? Dice aquí, ningún otro poder puede reclamar ser ese poder.
sino solo los Estados Unidos de Norteamérica. Solo los Estados Unidos cumplen con ese propósito de ser llamados la bestia de dos cuernos. Miren lo que el Señor nos revela aquí. Voy a ver si encuentro la cita acá. Acá. Dice... en la... $3.40. Dice el Señor que ninguna otra nación, dice aquí, vi subir de la tierra otra bestia que tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Dice, solo a los Estados Unidos dan las características exactas de lo que este símbolo se refiere. Ninguna otra nación puede merecer verdaderamente ser calificada como el Señor lo muestra en la profecía de Apocalipsis capítulo 13 versículo 11. Entonces nos dice el Señor aquí, para darles un poco de luz a ustedes, que la palabra bestia, que es una palabra que puede sonar un tanto ofensiva y despectiva, dice que no se refiere a ofensa, no, son las maneras como Dios las define a las naciones. Y eso tiene, por supuesto, una manera de entenderlo. ¿Por qué el Señor llama a los imperios de este mundo? Porque allá en el libro de Apocalipsis de Daniel, en el capítulo 7, versículo 17, el Señor nos dice qué es bestia, qué significa una bestia, a quién representa una bestia. Dice que estas cuatro grandes bestias son cuatro reyes o imperios que se levantarán en la tierra. O sea que bestia significa imperio. Y ustedes saben que a los Estados Unidos pues se lo conoce así. La gente de manera ofensiva, los enemigos de los Estados Unidos lo llaman el imperio americano, el imperio gringo. Cuando quieren referirse a los Estados Unidos se refieren como el imperio gringo. Y es un imperio. De la misma manera como también el Señor llama al papado la bestia de 10 cuernos y de 7 cabezas. Asimismo, el papado es un imperio, queridos amigos. Un imperio es un reino que no tiene fronteras delimitadas. Eso es un imperio. Los Estados Unidos, aunque tiene su frontera delimitadas allá en Norteamérica, como llaman, es un imperio que está esparcido por toda la tierra y tiene dominio sobre toda la tierra. De la misma manera, el papado también, aunque tiene su estado, Ciudad del Vaticano, allí con sus límites, con sus fronteras delimitadas dentro de la ciudad de Roma, como dicen, es un reino dentro de otro reino, es una nación dentro de otra nación. Entonces, de la misma manera, así como ese pequeño estado llamado el Estado Ciudad del Vaticano es pequeño, como dijo el Papa Pío IX, mi reino es el más pequeño, pero el más grande del planeta. Es una gran realidad, es una expresión lapidaria de lo que es el sistema romano papal, porque tiene, como ustedes ven, en toda parte tiene potestad de la tierra. En casi toda la tierra están metidos el sistema romano papal con todas sus tierras, con sus parroquias, o como lo dividían los romanos, sus tierras, que era en diócesis, en arquidiócesis, y así mismo está dividido el papado. Eso lo trajo del sistema romano papal, eso de diócesis y arquidiócesis, eso lo trajo de allá, del paganismo romano. Entonces nos dice el Señor en su revelación y en su palabra que esta nación, este imperio que subía de la tierra, nos dice que el subir de la tierra es la manera silenciosa como se originó
esta nación. Y miren aquí lo que nos dice acerca de cómo surgió el papado de la tierra. Dice aquí, la nación, y solo una responde a los datos y rasgos característicos de esta profecía. No hay duda de que se trata aquí de los Estados Unidos de Norteamérica. Una y otra vez el pensamiento y los términos del autor sagrado han sido empleados inconscientemente por los oradores e historiadores al describir el nacimiento y el crecimiento de esta nación. Subir de la tierra, ¿qué significaba? Dice aquí los conferencistas, los historiadores, los oradores, nos dice cómo subía de la tierra. Dice que el profeta vio que la bestia subía de la tierra, el imperio, ya digamos el imperio americano, subía de la tierra, y según los traductores de la palabra dada aquí por subía, oigan, significa literalmente crecía o brotaba como una planta. Nada más apropiado para definir cómo surgieron, cómo vinieron a la existencia los Estados Unidos, la nación norteamericana, así como sube una planta, queridos amigos, como dice aquí, como dice el significado de los traductores, de que crecía o brotaba como una planta, silenciosamente, así como surge una planta, una semilla que va abriendo la tierra. Eso produce un sonido, desde luego, sí, lo han puesto allí, la semilla, le han puesto el sonar a la semilla que está en la tierra, y eso se oye amplificado. El sonido es como si estuviera brotando de la tierra una cosa pero terrible y espantosa, pero esa es la manera como surge de la tierra una nación, como una semilla, silenciosamente. Dice, como ya lo vimos, la nación debe nacer. Dice, brotaba o crecía como una planta, y como ya lo vimos, como ya hemos visto, la nación debe nacer en territorio hasta entonces desocupado. Eso quiere decir brotar de la tierra. No vino por cuestiones de colonización o de conquista como ocurrió en las demás naciones de América, sino que nos dice aquí que un escritor notable al describir el desarrollo de los Estados Unidos habla del misterio de su desarrollo de la nada. Esa es una nación que ha surgido de la nada, y dice, como silenciosa semilla crecimos hasta llegar a ser un imperio. Así, de esa manera lo describen los oradores y los historiadores. Y un periódico europeo habló en 1850 de los Estados Unidos como de un imperio maravilloso que surgía y que en el silencio de la tierra crecía constantemente en poder y gloria. Edward Evers, en un discurso acerca de los peregrinos fundadores de esta nación, dijo: buscaron un lugar retirado que por su oscuridad resultara inofensivo y seguro en su aislamiento, donde la pequeña iglesia de Leiden pudiese tener libertad de conciencia. He aquí las inmensas regiones sobre las cuales en pacífica conquista han plantado los estandartes de la cruz. Es lo que dice el Señor aquí en su revelación y en su palabra, porque esto es inspirado por el Espíritu Santo para que vos y yo entendamos y comprendamos cómo fue que Dios fundó a los Estados Unidos. Los Estados Unidos vinieron a la existencia por la providencia, queridos amigos. Así que los Estados Unidos son una nación fundada por Dios, pero también hagamos una comparación aquí acerca de cómo Dios escogió, por ejemplo, a Israel. Esa es la gran diferencia que quiero hacer en esta introducción de este tema tan interesante. Dios escogió a Israel, como nos lo dice acá el libro de Deuteronomio en el capítulo 7, en el versículo 6 al 11. Oiga lo que nos dice el Señor aquí, hablándonos de cómo Él trajo a la existencia a Israel. Dice el Señor aquí en el libro de Deuteronomio capítulo 7 versículo 6, porque tú, le dice el Señor a esa nación, a ese pueblo,
porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido. Mire aquí lo que comienza diciéndonos el Señor en su revelación y en su palabra. Primero le dice que va a ser un pueblo santo, es decir, apartado única y exclusivamente para el servicio de Dios, para hacer la voluntad de Dios, para obedecer las leyes de Dios y para seguir los principios de Dios y para también hacer la obra de Dios en esta tierra, de dar a conocer el plan de salvación en el Mesías, en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, en Cristo Jesús. Para eso el Señor escogió a Israel, para darle ese trabajo, esa obra, para que hicieran esa tarea exclusivamente para el cielo. Dice, Jehová tu Dios te ha escogido. Dios los escogió a ellos. Y mire lo que nos dice aquí, para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. O sea, no estaba solo Israel, no era solo y únicamente Israel, no. En este momento, en este tiempo, 2500 años después de la creación, había cualquier cantidad de pueblos esparcidos por la tierra, y el Señor dice que a Israel, a ese fue que el Señor escogió para tener una relación con la tierra, para tener una manera de Él comunicarse con el hombre caído, para poder a través de ese pueblo guiar a la humanidad hacia la redención, la salvación y la aceptación del Cordero que iba a morir por ellos, para vindicar la ley y para reconciliar al hombre con Dios. Esa era la obra que tenía que hacer Israel. Dice, no porque, dice aquí, no por ser vosotros más que todos los pueblos, no por ser vosotros más que todos los pueblos, porque eran una minoría, si se puede decir, como hoy se usa mucho esa expresión, poquita gente, no por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido. No, Él los quiere a todos, Él quiere a toda su creación, Él quiere a todas las naciones, a todos los pueblos, síganlo o no lo síganlo. Él les sigue sacando el sol, Él les sigue enviando la lluvia, Él les da gratis el aire y todas estas cosas a todas las naciones y a todos los pueblos, aunque no lo quieran a Él. Dice el Señor, os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de los pueblos, el más pequeñito. Dios necesitaba gente para dar la revelación al mundo, pero Él prefirió escoger al más insignificante de estos pueblos, como diciéndonos el Señor que no es con fuerza, ni con poder, ni con mucha gente, sino con poquita gente que Él comenzó a trabajar esta obra de la redención. Y nos dice aquí, vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia de los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones, y que da el pago en persona al que le aborrece destruyéndolo, y no se demora con el que le odia, en persona le dará el pago. Guarda por tanto los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy que cumplas. Es lo que nos dice el Señor, el pacto que hizo con el pueblo de Israel. Entonces el Señor les dice aquí que les va a dar leyes, les va a dar mandamientos, les va a dar estatutos, les va a dar tierra, les va a dar todo para que se establezcan, para que ellos sean lo de mostrar al mundo, para que el mundo tenga un ejemplo de vida, un modelo de personas a seguir, exactamente implantando las leyes que guarda, que obedece el universo de Dios en estos habitantes de Israel. Entonces, ese es Israel. Dios escogió a Israel. Pero miren lo interesante, y es que estos hombres, estas mujeres, que eran también, como nos dice aquí, insignificantes, no pasaban de 150 personas, estos padres peregrinos que salieron de Southampton allá en Inglaterra hacia los Estados Unidos, eran una minoría. Muchos murieron en el trayecto del viaje de Inglaterra a los Estados Unidos, queridos amigos, quedaron muy pocos, pocos nacimientos también hubo ahí en ese Mayflower, que fue el buque que los llevó. Padres peregrinos se llamaba esa iglesia, les llamaban así, padres peregrinos.
Ellos, queridos amigos, no fueron escogidos por Dios. Dios no los escogió a ellos. Ellos escogieron a Dios, que esa es la gran maravilla, el gran milagro en la historia de la humanidad, es que el hombre esté pendiente de Dios, que el hombre quiera buscar de Dios, que el hombre quiera acercarse a Dios, que el hombre busque de Dios, que el hombre quiera la salvación de Dios. Eso es un milagro, que haya gente que esté en esa tónica cuando el mundo ha absorbido todo, queridos amigos, y cuando es más atractivo lo terrenal y pasajero que lo eterno, que no se ve ni se toca. Eso es la gran maravilla. Por eso aún hoy es maravilla, es algo asombroso que en este planeta, a estas horas de la historia de la humanidad, haya gente aún que crean en Dios. Eso es maravilla, que haya gente que crea en Dios en este tiempo. Eso es una cosa milagrosa en esta hora. Así que estos padres escogieron a Dios, y miren lo que esta gente pensaba en eso, solamente guiados por la palabra de Dios. Dice aquí esta gente perseguida por los poderes por los poderes satánicos, perseguida por los reyes aliados a los papas, que eran los que perseguían la Biblia, que eran los que querían raer de la faz de la tierra la revelación de Dios. Esos papas y esos reyes se dedicaron entonces a raer de la faz de la tierra a todo aquel que leyera la Biblia, a todo aquel que hablara de Dios y que guardara los mandamientos de Dios. Esa fue la obra, la tarea que el diablo le impuso al sistema romano papal, y se unió con los políticos, y se unió con los poderes de esta tierra, y se unió con los poderes de las tinieblas para hacerle guerra a la palabra de Dios. Y estos hombres entonces hicieron de la Biblia, hicieron de la Biblia su credo, hicieron de la Biblia, queridos amigos, su estilo de vivir y de vida. Y dice que aunque vivieron, página 335, el capítulo se llama América o Estados Unidos, tierra de libertad. América le llaman los americanos, o los estadounidenses le llaman allá a su país, le llaman América. Por eso es que usted ve y oyen que el presidente de los Estados Unidos, el lema de él es América grande, hacer a América grande otra vez. Primero América, eso quiere decir primero los Estados Unidos, eso quiere decir hacer a los Estados Unidos grande otra vez, eso quiere decir, y esos son los lemas del presidente actual de los Estados Unidos. Así que lo dice aquí, que esta gente, estos padres peregrinos, aunque vivían en el destierro y en medio de contratiempos, allá en Europa, con las persecuciones de los papas y de los reyes, crecían su amor y su fe. Entre más los perseguían, entre más les tocaba abrirse y huir de sus naciones, pasar a naciones a las cuales ni siquiera hablaban el idioma de esos países. Queridos amigos, dice aquí en su revelación, en su palabra, que crecían su amor y su fe. Por eso dice el Señor que el oro significa la fe probada en la dificultad, y eso es lo que el Señor quiere enseñarnos de esta historia, queridos amigos, profética. Cómo se fundó esa nación, que eso no fue, ya vinieron y llegaron aquí y empezaron a prosperar, y no, fue duro, fue difícil, fue realmente un tiempo de zarandeo, un tiempo de angustia para los padres fundadores de esa nación. Y sigue diciéndonos aquí, a pesar de contratiempos y el destierro en que vivían, crecían su amor y su fe. Eso es lo que quiere el Señor de ti y de mí, que crea nuestro amor hacia Dios, nuestra gratitud hacia el cielo por todo lo que el Señor nos da. No tenemos nada que pedirle a Dios, queridos amigos, excepto perdón por todos nuestros pecados, y no tenemos nada más que ofrecerle a Dios que nuestra gratitud eterna por todo lo que Él es y ha sido con nosotros hasta aquí, que no hemos perecido por su gracia, que estamos vivos aquí porque aún estamos en su memoria para tenernos en este momento y en este instante. Entonces nos dice que crecían su fe y su amor, confiaban en las promesas del Señor, el cual no los olvidó en el tiempo
de la prueba. Mire, confiaban en las promesas del Señor, en su palabra. Era Él el que no les hablaba a Dios como a los judíos, no les hablaba, ni les mostraba maravillas, ni milagros, ni les hacía brotar agua de las peñas, ni tampoco se les aparecía en el camino para que vieran la grandeza de su poder. No, dice aquí que confiaban en las promesas que leían en la palabra de Dios, el cual no los olvidó en el tiempo de la prueba. Y dice aquí, sus ángeles, cada ángel que tenía este hombre, esta mujer, estaban a su lado para animarlos y sostenerlos, para llevarlos adelante. Y dice, y cuando les parecía ver la mano de Dios señalándoles hacia más allá del mar, una tierra en donde podrían fundar un estado y dejar a sus hijos el precioso legado de la libertad religiosa, avanzaron sin miedo por el camino que la providencia les indicaba. Dice que la impresión que el Señor les dio fue de ver la mano de Dios señalándoles allá, vayan hacia allá, caminen hacia allá, tírense al mar, porque era saltar el abismo del océano Atlántico, queridos amigos. Eso es un abismo, y eso dice que lo vieron como la mano de Dios, animándolos a que fueran allá donde podían ellos fundar un lugar una nación, y tener ellos un lugar que tanto anhelaban y deseaban, de poder adorar a Dios según el dictado de su corazón y su conciencia. Eso es lo que nos dice aquí. Dice Dios, oigan esto, Dios había permitido que viniesen pruebas sobre su pueblo con el fin de habilitarlo para la realización de los planes misericordiosos que Él tenía preparado para ellos. Mire, primero fueron humillados, primero el Señor permitió que los persiguieran por toda Europa, primero el Señor permitió que los desterraran, primero permitió el Señor que pasaran toda clase de aflicciones y de sufrimientos, primero permitió el Señor que ellos llegaran al momento extremo de el padecimiento y el sufrimiento humano, y dice ahora que el Señor tenía planes misericordiosos con ese pueblo, y que entonces la iglesia había sido humillada ya por los papas y los reyes, había sido humillada para ser después ensalzada. Y mire lo que viene después, dice Dios iba a manifestar su poder en ella, iba a dar al mundo, oiga, al mundo, a partir de esa poquita gente, ese pueblo insignificante, que ya les dije que no eran más de 150, dice que el Señor iba a dar al mundo otra prueba de que Él no abandona a los que en Él confían. Esa es otra prueba, queridos amigos. Esta gente que fue con la que el Señor fundó los Estados Unidos, dice, Él había predominado sobre los acontecimientos para conseguir que la ira de Satanás y la conspiración de los malvados reyes y papas redundasen para su gloria y llevaran a su pueblo a un lugar seguro. Todas estas persecuciones le iban a probar al mundo que Dios ama a los que le aman, y que lo que es de Dios Él lo cuida. La persecución y el destierro abrieron el camino para la libertad. La persecución y el destierro abrieron el camino de la libertad. Y dice entonces que en cuanto se vieron obligados a separarse de la iglesia anglicana, que era la de Inglaterra, los puritanos, como se les llamaba, se unieron en solemne pacto como pueblo libre del Señor, para andar juntos en todos sus caminos que les había hecho conocer, o en los que Él les notificase, lo que Dios nos revele y nos muestre. Entonces, mire, lo que llevó a esta gente a tirarse al mar, ¿qué fue lo que los inspiró los llevó a tomar esa resolución? Dice aquí, página 336, papá, mamá, para que lea con los niños y conozca cómo fue que Dios fundó a los Estados Unidos, con qué clase de gente. Aquí estamos viendo que la clase de gente con la cual Dios fundó los Estados Unidos era la mejor gente que había en el planeta Tierra en 1620. La mejor gente. Fue con la mejor gente
obediente a los mandamientos de Dios. No habían ladrones, no habían adúlteros, no habían idólatras, no habían ni asesinos, ahí no iban ningún criminal. Todos eran hombres y mujeres temerosos de Dios, obedientes a Dios, buscando un lugar donde adorar a ese Dios. Esa fue la gente con la cual Dios fundó a los Estados Unidos, con la mejor gente que había en el planeta Tierra en 1620, queridos amigos, no con la que vinieron acá al resto de América en 1492, que fueron colonizados y conquistados de allí, del Río Bravo hasta la Patagonia, por la peor gente que había en España, queridos amigos. La peor gente fue la que le metieron, la que le montaron en las carabelas a Cristóbal Colón. Todos eran, queridos amigos, sacados de las mazmorras, de las cárceles, atracadores, asesinos, violadores, viciosos, borrachos, codiciosos solo de oro y de muerte y de sangre. Esa fue la gente con la cual se conquistó, queridos amigos, a América Central y América Latina. Es que gran diferencia hasta nuestros días. Aún se nota, aunque estos súbditos del sistema romano papal que vinieron acá a América, gente, la peor gente, que si se echaban al mar y se perdían, pues nada se había perdido, y si no volvían jamás, pues era lo mejor que le podía pasar a España, queridos amigos, que no volvieran nunca jamás allá. Y esa es la gente que tiraron allí como un experimento al mar con Cristóbal Colón, queridos amigos. ¿Y qué era lo que venían allí? Nada más dice que aquel que gritó América, tierra, tierra, allá Triana, que gritó tierra, tierra, dice que era tuerto porque había perdido el ojo en una pelea en Huelva, España, y eso es lo que nos cuenta la historia. Todos tenían historias terribles, queridos amigos. Así que con la peor gente, y eso es lo que vemos nosotros. ¿Qué vemos desde el Río Bravo hasta la Patagonia? Eso, queridos amigos. Gente totalmente distinta, con actitud, con pensamiento distinto al de allá. Taúres, jugadores, gente sin principios religiosos, dicen ser católicos, pero no son absolutamente nada, queridos amigos, porque el catolicismo es nada, espiritualmente hablando es nada, es puro paganismo, no tiene nada que ver con Cristo ni con la palabra de Dios. Vicio, brujería, hechicería, mundanalidad, toda clase de crimen que se hace abiertamente, toda clase de sodomía. Eso es lo que se ve en América Latina, queridos amigos. Así que esta es la mejor gente con la cual el Señor fundó esa nación norteamericana, y nos sigue diciendo aquí que esa gente, ¿qué fue lo que la movió? ¿Qué fue lo que la invitó? ¿Qué fue lo que le hizo tirarse al mar para ir por esa tierra que el Señor le señalaba allende los mares? Dice el deseo de tener libertad de conciencia. Te lo envío, página 336, última parte, dice: el deseo de tener libertad de conciencia fue lo que dio valor a los peregrinos para exponerse a los peligros de un viaje a través del mar, para soportar las privaciones y riesgos de las soledades selváticas, y con la ayuda de Dios, echar los cimientos de una gran nación en las playas de América, queridos amigos. Eso es lo que nos dice aquí el Señor en su revelación y en su palabra. La nación que Dios fundó es esa misma nación a la cual llegaron allá estos padres peregrinos, que eran gente que, como aquí también nos dice y cuál era el propósito de esa gente y cómo llegaron a ser tan exitosos, y cómo en menos de 200 años vinieron a ser la primerísima potencia total de este planeta, militar, económica, moral, social, intelectual, en cuanto a inventos y en cuanto a cantidad de cosas. Dice la Biblia era considerada como la base de la fe, la fuente de la sabiduría y la carta magna de la libertad. Sus principios de la Biblia se enseñaban cuidadosamente en los hogares, en las escuelas, en las iglesias,
y sus frutos se hicieron manifiestos en lo que se ganó en inteligencia, en pureza y en templanza. Podíase vivir por años entre ellos sin ver un borracho, ni oír una blasfemia, ni encontrar un mendigo. Miren la clase de nación que era los Estados Unidos, queridos amigos, hoy. Totalmente dominada por el diablo a través de todos los súbditos del sistema romano papal que han llegado allá para destruirla. La nación se abrió para que fueran los migrantes, para que todo el mundo fuera allá, como dice aquí, hasta les pagaban, los invitaban. Dice que cuando circuló por los países de Europa la noticia de que había una tierra donde cada hombre podía disfrutar del producto de su trabajo y obedecer las convicciones de su conciencia, millares se apresuraron a venir al Nuevo Mundo. Las colonias se multiplicaron con rapidez por una ley especial. Oiga, una ley especial de Massachusetts ofreció bienvenida y ayuda a costa del pueblo. O sea, el pueblo se encarga, vengan que aquí van a tener comida, van a tener casa, van a tener educación, van a tener trabajo, van a tener todo. Una ley especial de Massachusetts ofreció bienvenida y ayuda a costa del pueblo a todos los cristianos. Oiga, a todos los cristianos. No invitaron a los paganos, ni a los borrachos, ni a los ladrones, ni a los ateos, ni tampoco invitaron a los paganos, queridos amigos. Invitaron fue a todos los cristianos que como ellos estuvieran sufriendo persecución allá en Europa, a todos los cristianos de cualquier nacionalidad que pudieran huir, están hablando desde una urgencia, de una emergencia, de un pueblo en crisis, en un momento de persecución como lo estaba llevando a cabo el papado y los reyes de Europa, a huir, los invitaban allá, vengan, huyan a través del Atlántico para que escapen de las guerras, del hambre y de la opresión de sus perseguidores. Para eso era que se habían abierto las puertas de los Estados Unidos. Y sigue diciendo aquí el conflicto de los siglos en la historia profética, dice, de esa manera los fugitivos y oprimidos eran por la ley considerados como huéspedes de la comunidad. Esos migrantes fueron considerados allí como cristianos perseguidos y aquí no los consideraban ilegales como ahora los están considerando ilegales. Ellos venían huyendo y el Señor abrió las fronteras de esa nación. Esta es la nación de ustedes. Pero, queridos amigos, cuando esa nación se forma, entonces dice también aquí, oiga lo que pasó, dice que de esta manera los fugitivos y oprimidos eran por la ley que se había originado allí, considerados como huéspedes de la comunidad, eran bienvenidos, todos los que venían huyendo, que venían escapando, que venían, queridos amigos, acosados por los perseguidores reyes y papas allá. Dice, a los 20 años de haberse efectuado el primer desembarco en Plymouth, allá dice, al primer desembarco, a los 20 años de haberse efectuado el primer desembarco en Plymouth, había ya establecida en Nueva Inglaterra, que es un estado, otros tantos miles de peregrinos, gente que venían huyendo, pero era por cuestiones de tipo religioso, gente de la mejor gente que querían encontrar aquí un lugar donde adorar a Dios según el dictado de su corazón y su conciencia, sin ser molestado por los papas y sin ser molestado por los reyes aliados de estos criminales papales. Dice, con el fin de asegurar lo que buscaban, se contentaban con ganar apenas su subsistencia y se acomodaban a una vida de frugalidad y de trabajo. No pedían, oiga, mire la gran diferencia de lo que es hoy los Estados Unidos, no pedían de aquel suelo sino la justa retribución de su propio trabajo. Ninguna visión de oro venía a engañarles en su camino. Tenían una visión puesta ¿en qué? En el reino de Dios. Dice, se conformaban con el progreso lento, pero firme de su estado social. Es decir, no llegaron a volverse ricos de un día para otro. Dice aquí, soportaban pacientemente las privaciones de la vida rústica
y regaron con sus lágrimas y con el sudor de su frente el árbol de la libertad hasta verlo echar profundas raíces en la tierra. Eso es lo que nos dice el Señor aquí en su revelación y en su palabra, lo que era los Estados Unidos. Es lo que estamos viendo. Por eso el Señor lo que quiere en este momento, queridos amigos, es hacer que los ojos del mundo estén fijos en los Estados Unidos. Todo esto que está ocurriendo en Estados Unidos, toda esta tensión que se está armando alrededor de los Estados Unidos, tiene un propósito de Dios, y era hacer que la gente del mundo, hacer que el mundo entero, que las naciones de esta tierra se fijen y pongan sus ojos sobre los Estados Unidos, porque allí, así como se originó todo este bien para la humanidad, porque todo esto vino de Estados Unidos, todo esto lo desarrolló Dios en Estados Unidos, así también Dios le va a mostrar las consecuencias de una nación que se aparta de los principios y del pacto que Él ha hecho con esta nación para no obedecerlo, cómo va a ser también el fin de los Estados Unidos, y cómo ahora que aparentaba ser un cordero, porque allí aparentaba ser un cordero, todo bueno, todo bien, toda ayuda para la humanidad, dice el Señor que llegaría el tiempo, y que llegó, de que hablaría y que habla, está hablando como dragón. Y mire lo que pasó, que aquí en el conflicto de los siglos nos habla, en la historia profética, página 345, todo muy lindo, todo muy bonito, queridos amigos, una nación que Dios fundó sobre estos principios de temor a Dios, de que todo el que llegaba allí, llegaba era a ejercer su fe en Dios. Pero, oiga, un número siempre creciente de inmigrantes arribaba a las playas de América, atraído e impulsado por motivos muy distintos de los que alentaran a los primeros peregrinos. Hasta nuestros días está ocurriendo esto. Ya la gente va para Estados Unidos no con el fin de conocer la historia de esa nación, para ellos disfrutar de ese lugar como el lugar que Dios abrió para desarrollar una experiencia cristiana y obediente a Dios, porque esos son los principios de la Constitución norteamericana. Por eso es que constitucionalmente los Estados Unidos son la única nación en el planeta Tierra, constitucionalmente hablando, protestante. No se meten las cuestiones de la religión con las cuestiones políticas, con las cuestiones civiles ni del Estado. La religión es un caso aparte, y así la fundó Dios, queridos amigos. Una cosa es servirle a Dios y otra cosa muy distinta es querer depender de los poderes políticos y de los poderes religiosos, queridos amigos. Eso es lo que el Señor quiso quitarles. Una nación que no tuviera rey, y una nación, una iglesia en la que no se tuviera papa. Los papas y los reyes quedan excluidos de aquí, de esta nación, porque ellos fueron y han sido y serán y son los perseguidores del pueblo de Dios. Tremendo, terrible. Nos dice aquí entonces que estos inmigrantes llegan ahí buscando cualquier cosa menos las cosas por las cuales fueron impulsados, los motivos por los cuales fueron impulsados los primeros peregrinos. Dice, si bien la fe primitiva y la pureza ejercían amplia influencia y poder subyugador sobre estos que llegaban, les enseñaban a adorar a Dios, a buscar de Dios, les pusieron un día de acción de gracias, queridos amigos, que hasta nuestros días está agradecerle a Dios, pero eso se volvió una rumba, eso se volvió un carnaval, eso se volvió una mundanalidad, eso se volvió una juerga, queridos amigos. No hay nada, la gente va y come pavo y hace de todo, pero no saben qué significa eso, ni para qué fue ese día de acción de gracia impuesto, queridos amigos. Dice que ejercían influencia sobre estas, subyugador sobre estas gentes, pero dice, estas virtudes se iban debilitando más y más cada día, en la misma proporción en que iba en aumento el número de los que llegaban guiados tan solo por la esperanza de ventajas terrenales, queridos amigos. Eso es lo que nos dice el Señor aquí en su revelación, en su palabra, y eso es lo que vamos a seguir estudiando mañana, queridos amigos. ¿Cómo es que se ha desarrollado todo esto? La gente va a los Estados Unidos no buscando de Dios, no queriendo conocer a Dios, no queriendo atraer a Dios a sus corazones, no queriendo mirar al cielo para darle gracias a Dios, no queriendo tener un lugar donde adorar a Dios. No, van por otros motivos, y esos son los súbditos del sistema romano papal que han prácticamente destruido a la nación norteamericana, y mañana vamos a ver cómo es que está hablando, y va a hablar como dragón. Quiero decirle, papá, mamá,
Gratis te la envío. Mañana a las 2 de la tarde seguimos para que estudiemos esto. Gratis te la envío para que lea con los niños, con los jóvenes. Quiero decirte, traigan los niños, abran la Biblia, oren al Señor, pídanle sabiduría para entender todas estas cosas, porque estamos viendo que la historia y la profecía van de la mano, porque profecía es el cuento de la historia, y la historia es lo que Dios vio que los hombres harían con el tiempo de la gracia que Él les dio. Quiero decirles, mañana a las 2 de la tarde nos veremos. Soy Jorge Luis Garay, les deseo un buen y feliz resto de sábado. Dios les bendiga. Llegamos a la hora de televisión de mayores consecuencias eternas. Algo en los tiernos brazos. Escrito está. Un programa para reencontrarse con los principios perfectos de Dios, para restaurar la salud, la educación, la espiritualidad y la familia. Escrito está. El programa que ilustra en el conocimiento de la Biblia y sus profecías. Escrito está. Es el programa que exalta al Cristo Redentor y la justa y eterna ley de aquel que la escribió con su propio dedo y declaró. Primero, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Tercero, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Cuarto, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Quinto, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Sexto, no matarás. Séptimo, no cometerás adulterio. Octavo, no hurtarás. Noveno, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Décimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Bienvenidos. Siempre